Dr. Jimmy Gutman. Go ahead, doctor. Wow. Oh, thank you, Alberto. Muchas gracias, Alberto. And thank you, Dr. Pelayo, for the honor of sharing this conference with you. Y gracias, doctor Pelayo, por compartir esta conferencia con usted. And Alma and Yermo, wow, what incredible memories we have shared. Alma y Guillermo, wow, qué memorias tan increíbles hemos compartido. Yeah, so I'm just going to get... Are you still there? Sí, yeah, we're here. Oh. Screen. There you go. We're ready. Yes. Do you see the full screen or are you seeing multiple slides? Full screen. Perfect. Okay. Yes. Perfecto. Ya estamos listos. So, just for everybody to make sure you have the opportunity to stay on top of the world of glutathione. Y esto es para todos ustedes, para que se mantengan en el tope del mundo del glutatión. There's a few addresses there. There's my Facebook page. There's my YouTube page. There's a glutathione.org where you can get the book. All of these will make sure that you stay ahead of the curve at the cutting edge of glutathione. En la pantalla van a ver varias direcciones. Está mi dirección de la página de Facebook, de YouTube, también de la página de internet de glutatión. Y todo esto para que ustedes se mantengan al tanto de todas las buenas nuevas sobre el glutatión en cada momento. And make sure you leave your comments and your questions because this is all about education. Y asegúrense siempre de dejar sus comentarios, sus preguntas, porque esto todo tiene que ver con la educación. So this evening, let's take a look at a little bit more of our history, where we are now, and where we're going to in the future. Y esta noche vamos a ver un poco de nuestra historia, dónde estuvimos, y vamos a ver también un poco del futuro que nos espera. Of course, you've already heard the name Gustavo Bunos many, many times. Y por supuesto, ya en esta noche han escuchado el nombre del doctor Gustavo Bunos muchas veces. Here we see this great-looking kid, looks like Elvis, but this was even before Elvis. Aquí pueden ver este joven, se parecía a Elvis Presley, pero esto era cuando él era bien joven. He may have looked like a rock star, but he ended up being a rock star in the field of science. Parecía una estrella del rock, pero definitivamente se convirtió en una estrella del rock del mundo de la ciencia. Dr. Bunos is the genius behind the product that we call immunocal. El Dr. Bonus es el genio detrás del producto que hoy llamamos immunocal. Now, as you saw from the previous picture, Dr. Bunos actually came from Italy. Y como vieron de la foto anterior, el Dr. Bonus vino de Italia. He was a surgeon in Italy. He was a practicing medical surgeon. Él era un cirujano en Italia. Él practicaba la cirugía en Italia. And after the war, he came to the Americas to find his fame and fortune, just like so many other people. Y después de la guerra mundial, pues él se mudó a América en busca de fama y fortuna, como miles de personas lo hacen. And he ended up here at a major university in Indianapolis. Y llegó a esta universidad, una universidad muy importante de Indianápolis. Now, unfortunately, there's a certain chauvinism in the United States. Ahora, desafortunadamente, hay un tipo de patriotismo en los Estados Unidos. Because he was a foreign medical graduate, they did not allow him to practice medicine on patients. Y como era un doctor extranjero, no fue permitido que practicara la medicina en los Estados Unidos. Of course, we all know he was a genius and he wasn't going to let his mind go to waste. Y por supuesto, todos sabemos ya que él era un genio y no iba a dejar que su conocimiento se perdiera. So he decided he was going to go into research. Y decidió, pues, dedicarse a la investigación.
And he was doing some really fantastic research in Indianapolis in the United States. Y estuvo haciendo unas investigaciones muy importantes en Indianápolis, en los Estados Unidos. Unfortunately, one day he got a letter in the mail from the American government. Pero desafortunadamente un día recibió una carta del gobierno norteamericano. It says, to Dr. Gustavo Bunos, your visa is over. Please leave the country. Y decía, estimado doctor Bonus, le informamos que su visa ha expirado y por esa razón tiene que dejar el país. Now, the medical community in Indianapolis and in the whole state was very upset about this. Ahora, la comunidad médica en Indianápolis y en todos los Estados Unidos estaban muy molestos por esa decisión. And here you see they tried to pass a bill in Congress to keep Dr. Bunos in the United States. Y aquí, como pueden ver, el Congreso norteamericano trató de pasar una ley para poder permitir que el doctor Bonus se quedara en Estados Unidos. And Dr. Bunos was thrown out of the country. Y no obstante a eso, como quiera, el doctor Bonus tuvo que salir del país. For me, this was a fantastic thing. Pero para mí esto fue algo fantástico. Because where Dr. Bunos went, he moved to Montreal, Canada at McGill University. Porque hacia donde salió el doctor Bonus, él se mudó para Canadá y comenzó a trabajar en la Universidad de McGill. And of course, those of you that know me, McGill University is literally in my backyard. Y para ustedes que me conocen, la Universidad de McGill literalmente queda en el patio de mi casa. So he started working at McGill at the Montreal General Hospital in particular. Y comenzó a trabajar en McGill, especialmente en el Hospital de Montreal. And so this is in the late 1960s, early 1970s. Y esto fue en los años finales de los 60, principios de los 70. And he raised a very important question. Y él hizo una pregunta muy importante. Why, if you take the same patient, same age, same sex, same diagnosis, and you do surgery on them, ¿por qué si tomas dos pacientes iguales con la misma cirugía, el mismo padecimiento y haces una cirugía en ellos? some of them will end up being discharged home in a week, and some of them will end up in the intensive care unit for 3 months. Algunos de ellos pueden salir del hospital en 1 o 2 semanas y otros pueden hasta quedarse meses en cuidados intensivos. It seemed like the same kind of patient going into surgery, but it sure wasn't the same patient coming out of surgery. Parecía el mismo tipo de paciente yendo a la cirugía, pero definitivamente no salieron de la cirugía siendo los mismos pacientes. And even a child can make a suggestion. Y hasta un niño puede hacer una sugerencia. Maybe it was something they were eating. Maybe it was their diet. A lo mejor era algo que estaban comiendo, a lo mejor era algo en su dieta. Here we see a great poster from the 1960s. Y aquí pueden ver un póster de los años 60. And even then you could see that we were focused on proteins really as the most important nutrient for healing. Y hasta en aquel tiempo se enfocaba mucho en la proteína, que era uno de los ingredientes mejores para mejorarse. So Dr. Bunos started collecting all kinds of proteins and taking it to the laboratory. Y el doctor Bonus comenzó a recopilar muchos tipos de proteínas y los llevó a su laboratorio. And he would feed animals these proteins, and then he would test them to see how strong an immune response they had. Y comenzó a alimentar los ratoncitos en el laboratorio para ver qué respuesta inmune tenían. Now, Dr. Bunos was a surgeon. He was not an immunologist. Ahora, el doctor Bonus era un cirujano, él no era un inmunólogo. So the team found a up-and-coming superstar in immunology. Así que su equipo encontró a una superestrella que se estaba formando en el campo de la inmunología. She was one of the first PhDs in immunology in Canada. Ella era una de las graduadas más prominentes en el área de la inmunología en Canadá.
And of course, this was our very own Dr. Patricia Kongshaven. Y por supuesto, estamos hablando de nuestra doctora Patricia Kongshaven. Dr. Kongshaven is the co-discoverer of the immunocal product. La doctora Kongshaven es la co-descubridora del producto immunocal. And I tell people that Dr. Kongshaven is the great-grandmother of immunology. Y yo les digo a las personas que la doctora Kongshaven es la tatarabuela de la inmunología. It sounds like quite a statement, but let me explain why. Suena como algo muy importante y déjenme explicarle por qué. She wrote the first chapter in the first book of clinical immunology that was widespread in the medical community. Ella escribió el primer capítulo del primer libro de inmunología clínica que fue distribuido en la comunidad médica. She was the most important female pioneer in immunology. Ella era la pionera mujer más importante en el área de la inmunología. So Dr. Bunus and Dr. Kongshaven, they're having some... Can you repeat that, doctor? The Dr. Bunus and Dr. Kongshaven go on with their work. They're getting interesting results, feeding different proteins to the animals. So el doctor Bunus y la doctora Kongshaven comenzaron a hacer su trabajo y darle proteínas a diferentes animales. Interesting, but not earth-shattering. Y tuvieron resultados interesantes, pero nada fuera de lo normal. One day, Pero un día, this box shows up on Dr. Bunus's desk. esta caja llegó al escritorio del doctor Bunus. And inside the box is this fine white powder. Y dentro de la caja había un polvo blanco bien fino. And attached to the box is a note. Y junto a la caja venía una nota. It says, "Dear Dr. Bunus, Y decía, estimado doctor Bunus, we understand you're studying protein biochemistry. entendemos que está estudiando bioquímica de las proteínas. This is a protein byproduct of one of our industries in Europe. Este es un derivado de una proteína del procesamiento de uno de nuestros productos aquí en Europa. We've had no use for this protein, so we've been dumping it in the field and we've been dumping it in the rivers. Y en estos momentos no tenemos ningún uso especial para esta proteína, lo hemos estado botando en los ríos y en los campos. And the government told us to stop Y el gobierno nos dijo que paráramos, because the fields were overgrowing and the rivers were overgrowing. porque los campos estaban creciendo demasiado y los ríos también estaban creciendo demasiado. So Dr. Bunus, very interesting. Y el doctor Bruno dijo, esto es algo, suena muy interesante. So we put this white protein powder into our experiments. Y comenzamos a utilizar esta proteína blanca en nuestros experimentos. And look what we discovered 2 or 3 years later. Y miren lo que descubrimos 2 o 3 años más tarde. There was a group of animals that were living. These animals were living between 30 and 50% longer. Había un grupo de animalitos que comenzaron a vivir de entre 30 y 50% más que cualquier otro. And this is what you call a major finding. Y esto es lo que ustedes pueden llamar un descubrimiento muy importante. So we had these extraordinary results, but we didn't know why. Así que teníamos estos resultados extraordinarios, pero no sabíamos el por qué. One day, while sitting in the coffee room at the research station, Y un día, sentado el doctor en la cafetería del área de investigaciones, here we see Dr. Bunus looking his usual cranky self. aquí vemos al doctor Bunus enojado como siempre. And here we see Dr. Kongshaven with her usual smile on her face. Y vemos a la doctora Kongshaven con su sonrisa usual como siempre. And they're explaining to a young doctor who went on to become the chief cancer researcher at McGill University.
Y le estaban explicando a un doctor joven que luego se convirtió en el director del departamento de cáncer, de investigaciones sobre el cáncer de la universidad. It said, look, we're feeding this protein to these laboratory animals, and they're living 50% longer. We don't know how to explain it. Y le estaban explicando que estaban dando esta proteína a los animalitos y están viviendo sobre 50%, pero no sabían el por qué. So this doctor called Dr. Batiste Y este doctor, llamado Dr. Batiste, was just happened to be reading about this molecule that was gaining some attention. que casualmente estaba comenzando a leer sobre una molécula que estaba llamando la atención, called glutathione. llamada glutatión. And he said, Gus, maybe this protein that you're feeding the animals is raising glutathione, and by raising glutathione, you're imparting an added defense for these laboratory animals. A lo mejor tiene que ver que esta proteína está aumentando los niveles de glutatión y esa puede ser la razón por la cual estos animales están teniendo tan buenos resultados. So it did take a few months of work. Y por supuesto, tomó varios meses más de trabajo. But in fact, this turned out to be the case. Pero de hecho, esa fue la razón. You froze a little bit, Dr. So this turned out to be true. The protein powder ended up, yes, raising glutathione. Así que fue muy verdadero el resultado que esta proteína estaba aumentando los niveles de glutatión. This you see a slide of the team that discovered this. Y aquí ven en esta lámina el equipo de científicos que descubrió esto. You notice that they're all smiling except for this guy in the lower right. Y se pueden ver que todos estaban sonriendo excepto el que está sentado en la mano derecha abajo. Because they were all taking the immunocal. He wasn't. He didn't like the way it tasted. Estaban tan felices porque todos estaban tomando immunocal, pero él estaba enojado porque él era el único porque no le gustaba el sabor. So now finally the team understood what was going on. We were raising glutathione. Y finalmente ya el equipo sabía qué era lo que estaba sucediendo con esta proteína, que estaba aumentando el glutatión. Today, there's over 150,000 articles written explaining the benefits of glutathione. Hoy día ya hay más de 150,000 artículos explicando los beneficios de aumentar el glutatión. Back then, there were really hardly any. Y en aquellos tiempos apenas no había casi ninguno. And I think I could say with confidence and quite proudly that the majority of the research, the good research done on glutathione, the immune system, was because of the work we did at Immunotech in the 70s and the 80s. Y hoy puedo decir con mucho orgullo que la causante para que el día de hoy hayan tantos artículos escritos es por el trabajo que hicimos todos estos científicos en aquel momento con esta proteína. And now that we know how it works by raising glutathione, we could look at specific places where we knew glutathione levels were going to be low. Y ahora que sabíamos que el glutatión era una parte importante, entonces podíamos hacer investigaciones específicas donde sabíamos que el glutatión podía tener buenos resultados. This is now in the 1980s. This is when the AIDS epidemic broke out. Y estamos hablando ya de los años 1980, en la época que el SIDA estaba siendo importante. And we knew from earlier studies that AIDS patients, by definition, were glutathione deficient. Y sabíamos, de hecho, que los pacientes de SIDA tenían deficiencia de glutatión. Not just whole body glutathione deficient, but deficient in the specific white blood cells that are affected in AIDS patients. Y no solamente el glutatión de todo su cuerpo, sino en un glóbulo blanco específico que afectaba a los pacientes del SIDA. You see, we had a lot of success in animals. Y como pueden ver, tuvimos muchísimo éxito con animales. But although animal studies are very, very interesting, pero aunque los estudios en animales son muy interesantes, 95% of animal studies that
turn out to be positive do not translate into positive human studies. El 95% de los estudios en los animales no necesariamente se traduce con el mismo éxito cuando lo haces en los seres humanos. So it was important to do a human study. Así que era muy importante comenzar a hacer estudios en humanos. But you can't just decide to do a human study and go ahead and do a human study. Pero no puedes decidir hacer un estudio en humanos y hacerlo así porque sí. You have to get government permission. You have to get university permission. You have to get through a board of ethics. Tienes que tener el permiso del gobierno, el permiso de los directores de la universidad, el permiso de los directores del Consejo de Ética. And this was a very unique situation. Y esto era una situación muy única. The boards who looked at our proposal to do a study in AIDS said the following. Y los consejos de doctores que estaban viendo nuestra propuesta sobre hacer esto en el SIDA dijeron lo siguiente. These patients are going to die anyways, so go ahead and play with your white protein powder. Dijeron, bueno, estos pacientes de SIDA se van a morir como quieran, así que adelante, jueguen con su polvito blanco. Well, the studies that we started publishing absolutely shook the world. Así que los estudios que comenzamos a publicar realmente comenzaron a hacer que el mundo temblara. We were able to decrease viral loads. Pudimos bajar la carga viral. We were able to improve a specific white blood cell counts called a CD4 lymphocyte. Pudimos mejorar un tipo de glóbulo blanco, los linfocitos. We were taking guys who weighed 80 and 90 pounds and getting them back to work. Tomamos pacientes que pesaban apenas 80, 90 libras y les alimentamos suficiente para que volvieran a salir a trabajar. And after people saw our research, y cuando las personas comenzaron a leer nuestras investigaciones, they all wanted to jump in and do more. Todos querían aprovecharse y hacer muchas más. We ended up getting funding from the Canadian government. Recibimos el apoyo económico del gobierno canadiense. There were studies done in Europe by the famous Institut Pasteur. Se hicieron estudios en Europa por el famoso Instituto Pasteur. This gentleman with the glasses, this was a doctor who was the president of the International AIDS Research Council. Este caballero con los anteojos, Dr. Mark Weinberg. El doctor Mike Weinberg era el director del Departamento de Investigación. He did studies on immunocal and AIDS. Él hizo estudios con el immunocal y el SIDA. And of course, the doctor you see in the bottom left. Y por supuesto, el doctor que ven en la parte de abajo a la izquierda. That's Dr. Luc Montagnier, the winner of the 2008 Nobel Prize in Medicine. El doctor Luc Montagnier, el ganador del Premio Nobel de Medicina en el 2008. He was a discoverer of the AIDS virus. Él fue el que descubrió el virus del SIDA. And one of the books that he published, y uno de los libros que él publicó, there was an entire chapter on immunocal. Él escribió un capítulo completo sobre el immunocal. Not on glutathione, on immunocal specifically. No sobre el glutatión, sino sobre inmunocal específicamente. So now the whole world is paying attention to us. Así que ahora ya todo el mundo estaba prestando atención. And we continued publishing in the field of immunology. Y continuamos publicando en el campo de la inmunología. In pulmonary medicine, which is lung medicine. En la medicina pulmonar de los pulmones. We did studies in kidney disease and heart disease. Hicimos estudios en los riñones, en el corazón. And the papers kept on building up higher numbers. Y las publicaciones continuaban creciendo y creciendo y creciendo. And not just publications, but to date we have almost 100 international patents on the immunocal product. Y no solo publicaciones, sino hoy día ya llevamos más de 100 patentes internacionales sobre el immunocal.
Here you see a picture of Dr. Wolf Droge. Aquí ven una foto del doctor Wolf Droge. Droge was one of the leading scientists in anti-aging medicine and in free radical biology. El doctor Droge era un científico súper famoso en la área del antienvejecimiento. He worked at the famous Max Planck Institute in Germany. Y él trabajaba en el Instituto Max Planck de Alemania. After seeing our research, Y luego de ver nuestras investigaciones, he thought that it was important enough él pensó que eran demasiado importantes to move to Montreal so he can do research with Immunotech. y decidió mudarse a Montreal para seguir hacer investigaciones con Immunotech. And it was with his work that we did our best cancer studies. Y fue bajo su mando, con su trabajo, que hicimos nuestros mejores estudios sobre el cáncer. And he was also the inventor of the Immunocal Platinum product. Y él fue también el creador del Immunocal Platino. So with all this research behind us, the Canadian government did something very unusual for a natural product. Y con todas estas investigaciones ya en nuestro poder, el gobierno canadiense hizo algo muy importante para nosotros. They gave this natural product the right to say that they can improve. Le dio a este producto natural el derecho de afirmar de que este producto mejora el sistema inmunológico. This was the first of its kind. Y este fue el primer producto natural en la historia. And we were doing so well in all of these different health challenges. Y estamos teniendo tan buenos resultados en otros retos de salud. We decided, well, we should need to know what happens when we give it to healthy people. Y pues supimos que debemos tener también buenísimos resultados cuando se lo damos a personas saludables. So we did a study in young athletic people. Y comenzamos a hacer un estudio en atletas jóvenes. We took university students who were, and we put half of them on a placebo and half of them on the Immunocal. Tomamos estudiantes de la universidad y pusimos la mitad tomando un placebo y la otra mitad tomando Immunocal. We put them through the same training program and brought them back at the end of the summer. Los pusimos a tomar el mismo sistema de entrenamientos y le dijimos que regresaran al final del verano. And when we compared their strength and their endurance, y cuando comparamos su fortaleza y rendimiento, the ones taking the Immunocal were between 10 and 15% stronger. Y aquellos que estaban tomando Immunocal tenían un 10 a un 15% más fuerza. When we published that, the phone started ringing off the wall. Y cuando publicamos esto, los teléfonos no dejaban de sonar. Teams, organizations, trainers, coaches. Equipos, organizaciones, entrenadores. Olympic teams, professional teams. Equipos olímpicos, equipos profesionales. So now when Alberto and I watch the Olympic Games, y ahora cuando el doctor y yo estamos viendo los Juegos Olímpicos por televisión, we could point at the screen and go, he's on Immunocal, she's on Immunocal, he's on Immunocal. Podemos darnos cuenta de quién está tomando Immunocal. Este toma Immunocal, aquel toma Immunocal. Now, we did the same study on geriatric patients. Ahora, también hicimos el mismo estudio en pacientes geriátricos. And what we showed was an increase in strength of 10%. Y pudimos demostrar un incremento en la fortaleza de un 10%. What is 10% in a geriatric patient? ¿Y qué significa un 10% en un paciente geriatra? It's a difference between being in bed and being in a wheelchair, between being in a wheelchair and using a walker, between using a walker and using a cane, between using a cane and playing with your grandchildren in the backyard.
Es la diferencia de estar en cama y ponerse en una silla de ruedas, o de estar en una silla de ruedas y pararse con un andador, o dejar el andador y caminar con un bastón, o simplemente de un bastón comenzar a jugar con tus nietos en el patio de tu casa. And with this kind of research, the Canadian government gave us yet another first. Y con esta clase de investigaciones, el gobierno canadiense nuevamente nos otorgó una nueva afirmación. The ability to say that taking the immunocal is going to improve your physical performance. La habilidad de decir que tomando inmunocal también pueden mejorar el rendimiento físico. I show you this picture of the 2012 Olympics. Y yo les muestro esta foto del equipo olímpico del 2012. Because this is my favorite team. Porque este es mi equipo favorito. This was a Canadian rowing team. Este es el equipo canadiense de remos. And they won the silver. Ellos ganaron la medalla de plata. But the reason that they're my favorite team, pero la razón por la cual es mi equipo favorito, because they were the oldest team at the Olympics. Porque ellos eran el equipo de mayor edad en los Juegos Olímpicos. So the oldest team taking the immunocal won the silver medal. Así que el equipo más viejo, tomando inmunocal, ganó la medalla de plata. So that's a great story. Es una gran historia. But what's more important than stories is actual research. Pero lo que es más importante que las historias son las investigaciones reales. A lot of people are showing this number that Immunotech has 62 publications. Muchas personas han visto este número que Immunotech tiene 62 publicaciones. It's not true. Pero ya no es cierto. Publications for a natural product, you will not find that from any other company. Al final de este año ya estimamos tener ya más de 70 publicaciones y no van a encontrar esto en ninguna otra empresa que tenga productos naturales. We continue doing incredible work at McGill University, which is the Harvard of Canada. Y continuamos haciendo trabajo increíble en la Universidad de McGill, que es el Harvard de Canadá. The work that we've been doing on prehabilitation at the Montreal General has actually changed the way we're practicing medicine in the world. El trabajo que hemos estado haciendo con el concepto de prehabilitación en la universidad es algo que está superando todas las expectativas. I gave a lecture in China on immunocal prehabilitation studies, and they've actually changed their policies, how they're going to deliver healthcare in China because of that. Yo di una conferencia sobre prehabilitación en la China y gracias a esa conferencia el gobierno chino está aplicando los conceptos para hacer eso en todo su sistema de salud pública. We're doing studies in head trauma, which is important, of course, for soldiers and policemen, but it's also important in sports. It's also important in automobile accidents. Estamos haciendo investigaciones sobre traumas en la cabeza, cosas que We're doing this at the University of Denver, again, one of the top neurosurgery research centers in the world. Estamos haciendo estos estudios de contusiones en la Universidad de Denver, una de las universidades más importantes en esta área. We're doing studies on cognition by the top neurologists in Canada. Estamos haciendo estudios sobre la cognición con los mejores investigadores de Canadá. We're looking at different kinds of dementia, Parkinson's, Alzheimer's, cognitive decline. Estamos viendo diferentes tipos de demencia, de Alzheimer, de otros tipos de problemas cognitivos. I welcome you to look at the list of research that we've already done on the brain, immunocal on the brain. Los invito a ver todas estas investigaciones que ya hemos hecho sobre el cerebro. I wrote a small paper on autism in 2008. Yo escribí una publicación pequeña sobre el autismo en el 2008. And this turned out to be a much, much larger study that is still in publication from one of the top research centers in autism in the United States. Esto se convirtió en un estudio mucho más grande que todavía están publicándolo en uno de los universidades
investigadoras de este tipo de problemas. And I'm actually showing you a picture of my book here. Y le estoy enseñando una foto de mi libro ahora. This book for me is almost a full-time job. Y este libro para mí es casi trabajo a tiempo completo. People ask me, how long did it take to write this book, Dr. Gutman? Las personas me preguntan, Dr. Gutman, ¿qué tiempo le tomó escribir este libro? And I tell them 25 years. Y yo les contesto 25 años. Because every month that I look at glutathione research, Porque cada mes que he hecho investigaciones sobre glutatión, there's more and more that need to be included in the book. hay más y más que encuentro que debe ser incluido en el libro. So the crazy thing about this book is whenever I publish one, it's already outdated. Y lo más increíble de este libro es que cada vez que publico uno ya está fuera, necesita ser revisado. In the last book, I had to include a whole new section just on glutathione and the brain. En mi último libro tuve que incluir una sección nueva sobre glutatión y el cerebro. I mean, look at this list over here. Así que miren la lista en esta pantalla. Sure, we mentioned things like Parkinson's and Alzheimer's and cognitive decline. Por supuesto, mencionamos el Parkinson, Alzheimer y el deterioro cognitivo. But look at these other things, MS, seizures, sleep, psychiatry. Pero miren esta otra, esclerosis múltiple, convulsiones, sueños, psiquiatría. And that's just the brain. Y eso es solo el cerebro. You just need to imagine, and you can find this out in the book, all the other potential areas that we can help people's lives. Así que solo ustedes pueden imaginarse todas las otras áreas que podemos ver, que podemos mejorar la salud de muchas personas. So again, thank you for the opportunity to speak to you all. I wish I could be with you in person, and maybe that will happen again one day. Así que muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Hubiera deseado que hubiera sido en persona, pero estoy seguro que pronto vamos a estar juntos nuevamente. Wow. Gracias, doctor Jimmy Gutman. Gracias por abrir su corazón. Gracias, Alberto. Tengo una pregunta más para el doctor Jimmy Gutman. ¿Me ayudas, Alberto? Claro que sí. Thank you, Dr. Gutman. Thank you for opening your heart to us. And he has a question for you. Bueno, gracias por tanta enseñanza que tenemos y, por supuesto, emocionadísimos por este tesoro, por este libro, que nos ha ayudado a ilustrarnos la importancia de glutatión en nuestro cuerpo. Pero lo más importante es saber que cada vez más personas nos están pidiendo este libro. Quienes lo tenemos, estamos felices porque nos documentamos con toda la información de lo que hace glutatión en cáncer, en envejecimiento, en problemas cardiovasculares, en diabetes, problemas del hígado, anemia, VIH y muchas más. La importancia de glutatión. Nada más la pregunta para el doctor es, ¿por qué es importante que todo el mundo tenga este libro que es tan poderoso, tan didáctico para la gente? Doctor, thank you for all the teachings you have given us. And this book has been a great tool on all those important illnesses. But my question to you is, why do you think everybody should have a copy of this book? I think that the most important thing that you need to have is a sense of comfort and security that what you're putting in your mouth is actually going to work. Creo que lo más importante es el sentido de seguridad y confianza de que lo que estás poniendo en tu boca realmente tiene un respaldo científico genuino. I love testimonies and I love anecdotes because they touch people very personally. Me encantan los testimonios, me encantan las anécdotas porque eso toca a las personas de manera personal. But the truth and reality always lies in one place.
Pero la verdad y la realidad siempre está en un solo lugar, and that is scientific research. y es en los estudios científicos. And this is what puts Immunotech head and shoulders above any other natural company. Y estos estudios es lo que pone Immunotech al frente por mucho de cualquier otra empresa en esta rama de productos naturales. So if reading my book will make you or your doctor or your healthcare professional comfortable, then I've done my job. Así que si leyendo mi libro hace que un profesional de la salud, un doctor, se sienta mucho más cómodo, entonces puedo decir que hice mi trabajo.